Pues muy buenos días a todos. Hoy vamos a estar cerrando el tema que iniciamos la semana pasada. ¿Os acordáis? Pues si no estuvisteis aquí, igual vamos a dar un repasito y vamos a profundizar algunas cosas, pero igual está el canal de YouTube de la iglesia y lo puedes ver. Ese y cualquier otro mensaje. Entonces hoy vamos a seguir reflexionando en un pasaje que es muy conocido, que es una metáfora. Es una metáfora sencilla pero muy potente, como ya dijimos. Es una metáfora como muchas de las cosas del libro de Juan, que lo dice con mucha sencillez pero que tiene mucha profundidad. Una metáfora además dicha en un momento clave, que era justamente desde que salieron del aposento alto, del momento de la Santa Cena, iban camino a Getsemaní, y eran las horas previas a que Jesús fuera prendido, ¿verdad? Y comenzara su sufrimiento. Y fue un tiempo donde lo que Jesús les hablaba era, pues, muy importante y además los quería preparar para lo que iba a venir, porque venían tiempos turbios, tiempos muy difíciles para ellos. Entonces, mucha gente dirá, sí, bueno, es la famosa metáfora esta de la vid y los pámpanos, o la vid y las ramas. Y muchos dirán, sí, esa me la sé fácil, muy conocida, es muy conocida. Pero no la subestimes. Muchas veces preguntamos cosas como, por ejemplo, bueno, ¿cómo serán nuestros cuerpos glorificados? ¿Seremos viejos o seremos jóvenes? ¿Qué sé yo? No vamos a quitarle importancia a ninguna pregunta, pero a veces nos preguntamos cosas y no le prestamos atención a lo que el Señor nos habla, porque esta parábola nos habla de nuestra vida cristiana, de las bases y fundamentos de nuestra vida cristiana. Entonces, es Jesús hablándole a sus discípulos, ya se había ido Judas. Vamos allá, vamos a leerlo de nuevo, otra vez, del primero del versículo 1 de Juan 15. Juan 15, del 1 al 17, en la Nueva Versión Internacional, yo voy a leer la castellana. Dice así. No sé si lo puedas poner para que sigan. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da frutos, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que tengáis mi alegría y vuestra alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene más amor que el dar la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Os he llamado amigos porque todo lo que mi Padre le oí decir, os lo he dado a conocer. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os comisioné para que vayáis y deis fruto, un fruto que perdure. Así el Padre os dará todo lo que pidáis en mi nombre. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y no vamos a volver sobre lo que dijimos la semana pasada, pero voy a hacer un breve resumen. Decíamos que Jesús es nuestro gran yo soy. En este pasaje dice yo soy la vid verdadera, pero en otros pasajes del Evangelio de Juan, él dice que él es el único camino a la vida, que él es el buen pastor,
que Él es el pan de vida, que Él es la luz, que Él es la puerta de las ovejas, ¿verdad? Entonces decíamos que Jesús es el gran yo soy del Antiguo Testamento. El gran yo soy que da origen a la palabra que no quieren nombrar los hebreos, que son 4 letras, que en la versión Reina Valera se dice Jehová o Yahvé. Y decíamos que de hecho el nombre de Jesús significa Jehová Yasha, que significa yo soy, el que salva. Entonces, es este el que nos está hablando y es este el que nos está diciendo todas estas cosas y no lo tenemos que perder de vista. Y yo particularmente he estado reflexionando, porque Él nos dice que estemos unidos a Él, pero muchas veces, ¿cuál es la vida a la que estamos unidos? A veces nuestra vida no es Jesús, a veces nuestra vida puede ser nuestra educación, o nuestra cuenta de banco, o nuestra popularidad, o alguna otra cosa. La iglesia misma puede ser una vid, o sea, la iglesia digo como ceremonia, pero no el Señor. Las redes sociales, qué sé yo, muchas cosas. O sea, esta parábola nos lleva a pensar y a reflexionar en nosotros mismos, en dónde estamos, en qué situación nos encontramos. Y la parábola nos dice que el propósito de nuestra vida cristiana es glorificar al Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la forma en que lo tenemos que hacer es dando mucho fruto. Lo dice así el versículo 8. Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. Es decir, que la marca del verdadero discípulo está en dar fruto. Y nos llama a estar unidos a Él, a permanecer en Él. Y estuvimos hablando un poco qué significa esto. Significa conocerle, significa tener intimidad con Él. Hablábamos incluso de casarnos con Él, porque somos la novia y Él se casará con nosotros. Y hablamos un poco de lo que eso significa, ese compromiso que significa. Y hablábamos también un poco del fruto, de que el fruto es nuestra vida transformada, nuestro carácter, ¿verdad? Todas esas actitudes que están allí en Gálatas 5:22, que son el fruto del Espíritu. Pero no solo esto, ese fruto se manifiesta en otros, amando a otras personas y haciendo cosas por otras personas. Y Él nos llama a ser obedientes. Entonces, hoy vamos a profundizar un poquito en estas cosas. Y vamos a empezar hablando de las ramas. Él habla de 2 tipos de ramas. Las ramas que se cortan y las ramas que se podan. Vamos a hablar de las ramas que se cortan. Aquí no se refiere a personas que hayan perdido la salvación. Personas que hayan sido salvas y que pierdan la salvación. La salvación es algo que no se puede perder. La palabra lo establece muy claramente. Por ejemplo, en Juan 10 dice que sus ovejas nadie las puede arrebatar de su mano. ¿Verdad? También dice en Juan 17 en su oración que ninguno que el Padre le haya dado se perderá o se ha perdido. En Efesios nos dice que el mismo Espíritu Santo es la garantía de que Él terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Entonces, no está hablando de perder la salvación, está hablando de personas que a lo mejor no han llegado de una manera genuina a creer en Jesús como su Salvador y hacerlo su Señor. Y de esto vamos a hablar un poco. Y el ejemplo que tenemos aquí es Judas. Judas había estado 3 años con el Señor, pero no había llegado a poner su fe en el Señor. Y fue utilizado por el enemigo, ¿verdad? Cumpliendo así el plan del Señor. Entonces, Judas se alejó del Señor. Y las verdaderas ramas permanecen. Y les decía, dice 1 Juan 2:19, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Entonces,
los que se alejan del Señor, los que muchas veces vienen a la iglesia, pueden estar años aquí con nosotros, pero al final se alejan del Señor, pues son esas ramas que son separadas. De hecho, la palabra en mí, cuando él dice las ramas que están en mí, eso es un error. Yo la semana pasada dije que significaba salvación. No, no está hablando de salvación. Está hablando de relación. Personas que de alguna manera están siguiendo a Jesús, pero no han terminado de poner su fe en Él. Entonces, ¿por qué? Porque esto lo tenemos que pensar es en nosotros, no en las otras personas. Porque en todas partes hay personas que de pronto no han terminado de poner su fe en Jesús. Y tenemos que preguntarnos cuál es nuestra situación. ¿Por qué se alejan las personas de Jesús? Debo decir que Satanás, el enemigo, sabe que la mejor oportunidad que tiene es justamente esta, separar a las personas de Jesús, porque él sabe que separados de él nada pueden hacer. Y entonces él busca una persona que está en su proceso de seguir a Jesús. El enemigo trata de evitar eso, que él llegue a poner su confianza en Jesús. Y entonces las situaciones son muchas. La parábola de la semilla de Mateo 13 nos habla de algunas de ellas. Los problemas, las persecuciones, el rechazo, las preocupaciones, las riquezas. Pueden ser algunos de los ejemplos que nos separan de Jesús. Y podemos pensar en algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a pensar, una persona que está en ese proceso de poner su fe en Jesús, conoce a otra persona que se enamora de ella que no sigue a Jesús. Pues eso puede ser un motivo para apartarse. Ella estaba en ese proceso, pero al unirse con una persona que tiene una filosofía de vida diferente, pues no es que esa persona le diga que no debe hacerlo, pero naturalmente, pues su vida va hacia otro camino. O una persona que vive circunstancias difíciles, que vive depresión, o que vive angustia, o que ha vivido una pérdida de un ser querido, o de un trabajo. Si tú eres un verdadero creyente y pasas estas cosas, el Señor te rescatará. Abrirá nuevas sendas, como decía María José. Y Él no dejará que te pierdas. Pero si tú no has terminado de poner tu confianza en el Señor, eso puede apartarte de Él. ¿Verdad? ¿Hay alguien aquí que haya sufrido una situación grave, una depresión, y haya vuelto y ahora esté bien unida al Señor? Pues puede estar seguro de que el Señor tuvo mucho que ver en eso. O puede ser aquellos que ven en el cristianismo algo, es decir, hay personas que buscan en el cristianismo su propia religión. Están aquí porque creen que viniendo a la iglesia, creen que asistiendo a esta actividad o a esa otra actividad, están cumpliendo con el Señor. De alguna manera están buscando su propia justicia. Y creen que con eso cumplen con Dios. Hay personas que se la pasan años así en una iglesia, buscando su propia justicia, tratando de aplacar sus errores o sus pecados, ¿verdad? Pero sin poner la fe verdaderamente en el Señor. Qué sé yo, cualquier otro caso. Hay personas que vienen a la iglesia porque su pareja es creyente. Y vienen a la iglesia por aparentar, porque están enamorados de una persona y ella viene a la iglesia y vienen a la iglesia por eso, por caerle bien a la familia de esa persona, ¿verdad? Y pueden estar en la iglesia, pueden asistir a los estudios y todo, pero realmente no ponen su confianza en el Señor. Y puede ser por muchos años, inclusive. Lo cierto es que hay personas, y probablemente aquí haya, que de alguna manera buscan al Señor o están relacionados con la iglesia o con los hermanos, pero no han puesto su fe en el Señor. Y le doy énfasis a eso porque es
Es clave, es lo que dice la parábola. O sea, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, como dice 1 Corintios 13. Examinaos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y esto es algo que tenemos que hacer continuamente. Vamos a hablar de las otras ramas, las ramas podadas. Y probablemente, como decíamos la semana pasada, tú no estés contento con el fruto que estés dando, que has dado. Si tú analizas tu vida y el fruto que has dado para el Señor, puede que no estés contento. Las vides, cuando tú cultivas vides, puedes pasar hasta 3 años podándolas antes de que den el verdadero fruto. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que nos dice, permanecer en el Señor. Pero muchas veces los cristianos nos acostumbramos a eso, pues a una vida sin fruto. De alguna manera creemos que eso es normal, creemos que somos como muchos, que somos como la mayoría, que solo son unos pocos los llamados a misiones, que son unos pocos los llamados a tener relevancia. Y no es así. La parábola nos enseña que el Señor quiere que todos demos frutos. Entonces, no nos acostumbremos a esa mentalidad de cristiano mediocre, podríamos decir, que mediocre o que mediocre. No, tenemos que creer que el Señor, porque es el Señor el que da fruto a través de nosotros, no somos nosotros en nuestra fuerza. Y Él se glorifica en que todos y cada uno de sus hijos dé mucho fruto. Y eso es algo que tenemos que mentalizar. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Y lo dice muchas veces. Dice, todo árbol bueno da buen fruto. En Mateo, y dice en Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. El Señor ya planificó los frutos que quiere que tú des de antemano. Santiago nos dice que una fe sin obras es una fe muerta. Tenemos que dar fruto. Y el Señor nos poda para que demos fruto. Y para eso, pues, utiliza un cuchillo. Y eso duele. Y podríamos decir que la aflicción que pasamos es el mango del cuchillo. La aflicción, Él nos pone pruebas y la aflicción que pasamos nos pone en la circunstancia correcta para que nosotros podamos entender lo que Él quiere que aprendamos y que crezcamos. Y el cuchillo, ¿qué vendría siendo la hoja del cuchillo? Su palabra. Su palabra es la hoja del cuchillo. Juan 13 nos dice, este es Jesús hablando a sus discípulos en el momento en que les lava los pies. Dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos, dijo en ese momento. En ese momento Judas estaba con ellos. Aquí en esta parábola les dice, vosotros ya estáis limpios. Ya no está Judas aquí. Entonces, nosotros nos limpiamos por la palabra. Y cuando llegamos al Señor, Él nos ha limpiado. Le ha perdonado nuestros pecados. Pero esa actitud tenemos que mantenerla todo el tiempo. La actitud de confesión, la actitud de buscarle a Él, de pedir perdón y de ser limpiados. Es algo que tenemos que hacer y es parte de lo que significa permanecer. Es el Espíritu Santo el que nos convence y el que mueve nuestra conciencia cuando nosotros nos equivocamos y cuando nosotros pecamos. Y tenemos que estar en sintonía con Él para escuchar su voz. Y a veces somos tercos y no queremos escuchar. Os voy a contar un caso mío reciente. Yo ahora mismo soy autónomo y me dedico al área comercial. Y bueno, sabéis que esto del área comercial, siendo autónomo, tiene sus altos y bajos, como toda actividad, ¿no? Y los últimos meses han sido un poco duros. Pero bueno, yo siempre me he mantenido en confianza con el Señor, esperando porque sus promesas, creo en sus promesas. Y nunca me ha faltado nada, la verdad es que nunca me ha faltado nada.
Pero a veces el Señor te dice cosas y tú dices, no, que va, no, eso no es así. Nos negamos a entender o a escuchar, inclusive no creemos que es del Señor que nos está diciendo algo. Pero bueno, preparando este mensaje, entendí cosas que el Señor estaba tratando de decirme de hace tiempo. Y cuando tú no escuchas al Señor, el Señor aprieta para que le escuches. La aflicción hace que le busquemos. Y yo no sé en qué momento estás pasando en tu vida, pero a lo mejor has estado ignorando algo que el Señor te está diciendo, algo que debes quitar de tu vida, algo que debes podar, o que Él quiere podar. A lo mejor lo ha hecho cuando lees la palabra, a lo mejor lo ha hecho cuando has escuchado alguna predicación, o a lo mejor algún hermano te lo ha dicho y te ha dicho, tienes que cambiar esto. Pero nosotros decimos, no, que va. No, eso no es así. ¿Hay alguna situación que tú le estés pidiendo al Señor y que sientes como que el Señor no te está escuchando? Podría ser, es el caso. No digo que sea, pero podría ser. Tenemos que dejar que el Señor nos pode, que quite en nosotros esas cosas que sobran. Si tú eres un creyente genuino, tú estás en el plan de poda del Señor, porque el Señor quiere que des fruto. Yo te pregunto, ¿conoces tú cuál es el plan de poda del Señor en ti? ¿Sabes lo que Él está trabajando en ti? ¿Sabes lo que tienes que cambiar? ¿O no hay nada? Si no hay nada, a lo mejor tú eres la otra rama y tienes que sintonizarte rápidamente con el Señor. Porque el Señor trabaja en todos y cada uno de nosotros. ¿Qué está en el plan de poda del Señor en tu vida? ¿Lo conoces? ¿Eres consciente de eso? ¿Lo estás trabajando en Él? Dice la palabra que Dios disciplina a sus hijos. Entonces, pensemos un poco en esto. Bueno, esto era hablando sobre las ramas. Vamos a cambiar rápidamente de tema. Vamos a hablar del fruto. El fruto. La semana pasada hablábamos de el fruto del Espíritu, pero hay mucho más que eso. Y lo vamos a profundizar ahora. La palabra es rica cuando nos habla del fruto. Nos habla primero del fruto del arrepentimiento. Mateo capítulo 3. ¿Verdad? Eso es cuando llegamos al Señor, ponemos nuestra fe en Él. Pero no solamente en ese momento, también continuamente. Él remueve nuestra conciencia, ¿verdad? Nos habla del fruto de la santificación. Significa pues eso, ir trabajando nuestras vidas hasta llegar a ser como su carácter. Fijaros qué buena es esta metáfora. ¿Qué es lo que da una planta de mandarina? ¿Qué fruto da? Mandarinas. ¿Y qué fruto da una de peras? Pues peras. Pues, ¿qué fruto da la vid de Jesús? Pues Jesús en nosotros. El fruto es Jesús en nosotros. Es su carácter. Es como Él es. Y esto es algo progresivo en nuestra vida. Pero debe haber esa secuencia. O sea, tenemos que estar viendo que vamos en ese camino. No que estamos igual que hace un año, o que hace 5, o que hace 10. ¿Verdad? Y hablábamos de que el fruto del Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, dominio propio, humildad. Y hoy quiero que pensemos en todas estas actitudes. Estas actitudes, ¿dónde se reflejan? ¿Se reflejan en nosotros? ¿Se reflejan hacia los demás? ¿Dónde se ve tu bondad? En tu bondad hacia los demás. ¿Dónde se ve tu paz? En tu relación con los demás. ¿Dónde se ve tu dominio propio? En tu relación con los demás. Entonces, sí es verdad que tenemos que estas cosas las va a desarrollar el Señor en nosotros, pero es amando a los demás. Es poniendo en práctica lo que Él nos ha dicho, que amemos
al prójimo. Entonces, es así que vamos a afilar estas cosas. Y el fruto del amor del que habla aquí es el amor ágape. Hay varias palabras en el griego para amor. Y el amor ágape es el amor que es decisión, es el amor que es no un sentimiento, no romanticismo, sino decisión de ayudar, de cubrir la necesidad de otras personas. Consciente, voluntario y decidido. Amén. Entonces, de eso también hablamos. Nos habla la palabra de fruto de luz. En Efesios 5:9 nos dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y aquí la justicia lo que habla es de excelencia moral, de hacer las cosas bien, como debe ser, con rectitud. ¿Verdad? ¿Y quién nos enseña de la rectitud? Su palabra es la que nos enseña de la rectitud. Por ejemplo, Salmo 119 nos dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? ¿Verdad? Segunda de Pedro 1, porque estas cualidades, si abundan en vosotros, os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seáis inútiles e improductivos. ¿Verdad? Pero en la palabra también habla de fruto de alabanza, que es el que nosotros damos a Dios por las cosas que recibimos. Es alabarle por lo que Él es. El gran yo soy es alabarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Es confesar. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, un fruto de labios que confiesan su nombre. Nosotros, los que somos seguidores de Él, pues si somos seguidores de Él, tenemos que estar hablando y alabándole continuamente. Y la palabra aquí de confesar es homologueo en el griego, que significa decir lo mismo, es como repetir. Decir lo mismo. Él nos habla de cómo es Él en su palabra. Y nosotros tenemos que decir lo mismo. Fruto también es la comisión. Él nos ha comisionado. El versículo 16 y 17 de este texto nos lo dice. Yo os escogí a vosotros y os comisioné para que vayáis y deis fruto. Un fruto que perdure. ¿De qué fruto está hablando aquí? El fruto que perdure. Y ser testimonio a los demás. Ser testimonio con nuestra vida transformada. Y nos dice, este mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces tenemos que comprometernos en eso, en ir a ayudar a otras personas, amar a las otras personas. Más que en decirles, el evangelio es pa, es eso, es amar y en reflejar, como decía Guille, ser espejo a otras personas de lo que Él está haciendo en nosotros. De hecho, Pablo, en Romanos 1, el apóstol Pablo, habla de recoger frutos, de justamente de ir a diferentes ciudades y visitar hermanos y que se conviertan. Habla de fruto espiritual que perdura. Entonces, sí, el fruto es el espíritu, el fruto del espíritu, pero el espíritu que trae cosecha en amor hacia otros, cosecha en gente que conoce al Señor. No es un fruto que se queda en nosotros, que nosotros somos muy humildes, o por lo menos nos lo creemos. Siempre nosotros nos creemos más de lo que somos. Todos. Que nosotros somos muy esto. Ya yo he crecido lo suficiente. Pero es yendo a amar a las otras personas que tenemos que demostrarlo. No solamente lo que nosotros nos creemos. Vale. Hablemos de permanecer, que es el otro concepto muy, muy importante. Ya hablamos un poquito de ello, de lo que significa conocer al Señor. Es importante aclarar que lo del fruto en este texto aparece 8 veces, pero las 8 veces que aparece no es imperativo. No aparece en modo imperativo. ¿Qué es lo que aparece en modo imperativo? Aparece permaneced. Permaneced sí está en modo imperativo y aparece 10 veces en este texto. Permaneced,
Permaneced, permaneced. Bueno, pero ya me lo has dicho, sí, permaneced. Y cuando Él dice tantas veces permaneced, y lo dice condicional, si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, ¿qué significa? Que podemos no permanecer, que podemos alejarnos, podemos romper esa comunión. De hecho, cuando el Señor estaba lavando los pies a sus discípulos, Pedro, ¿qué le dijo? No, Señor, de ninguna manera vas a lavarme los pies. ¿Y qué le dijo él? Le dijo, si tú no me dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Sí podemos romper eso. No significa que perdamos la salvación. Entonces, permanecer es, aparte de conocerle, que eso ya lo vimos la semana pasada, es esa actitud de buscarle a Él, de estar cada día en Él, cada día en su palabra, cada día en la oración, cada día, todos los días. No son los domingos, es cada día. Mira, hay cosas que aquí todos hacemos todos los días. Yo quisiera que tú pienses en las cosas que haces todos los días. ¿Qué sé yo? ¿Ves el telediario todos los días? Probablemente tienes un tiempo del café de todos los días. Sacas a pasear el perro todos los días. O los perros. Hacer la comida, los niños al cole, yo qué sé. Todos los días hacemos cosas. Y algunas son para nuestra propia satisfacción. A lo mejor te ves tu serie todos los días. O lo que sea. Telenovela, el radio, la música, con los cascos, no sé, muchas cosas. Pues nuestro tiempo con el Señor tiene que estar en esas cosas. Pero no es solamente, el permanecer en Él no es solamente el tiempo devocional que tú tengas con el Señor, media hora o una hora. Tiene que ser algo permanente. Es estar pensando en Él. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿qué debo hacer en este caso? Te pasa algo en un momento y tú estás ahí pensando con Él. ¿Qué debo hacer, Señor? Guíame. Hoy te das cuenta de lo que le ha pasado a alguien. Señor, ayuda a esta persona, a mi hermano. Qué sé yo, es esa actitud de estar en comunión. El mejor ejemplo que te puedo decir para esto son nuestros móviles. Nuestros móviles están conectados a una nube todo el tiempo. ¿Sí o no? Todo el tiempo se están actualizando, se están subiendo cosas, bajando cosas. Así funciona el mundo de hoy. Lo quieras tú o no, lo sepas o no, a lo mejor ni lo sabías. Pero eso es, así es como funciona. Pues nosotros tenemos que ser así, estar conectados a la nube del Señor, todo el tiempo, en toda situación, tener esa mentalidad. Que no nos pase, a mí esto me ha pasado muchas veces, que no nos pase que nos acordamos del Señor a las 10 de la mañana y después no nos acordamos hasta las 10 de la noche. ¿Verdad? Eso pasa. Entonces, es desarrollar esa conciencia viva que nos guíe cuando nos equivocamos. Os voy a contar otra cosa. La semana pasada, yo intentando ayudar a una persona, la ofendí. Y que tú trates de ayudar a alguien no te excusa a que tú te equivoques, que ofendas a alguien. Porque tú le puedes decir, es que yo estaba tratando de ayudarte. Sí, pero eso no es excusa, realmente no. No es excusa. Y como estábamos en el culto, había que dar la Santa Cena, después venía la predicación, esa persona se acercó a mí a decirme, cosa que es muy bueno que cuando alguna persona haga algo y te moleste o te ofenda, tú se lo digas en el momento, se lo digas. No esperes una semana ni 2 días, se lo digas. Pero bueno, como estábamos en el medio del culto, no tuvimos tiempo. Y mientras estábamos aquí en el mensaje, el Señor estaba removiendo la conciencia en mí. Y tienes que aclarar esto con esta persona.
Y de alguna manera yo sentía ese peso, ese dolor de la ofensa, lo sentía. Estaba aquí arriba y lo sentía. Después lo pudimos aclarar. Es eso, es no dejar que nada se interponga. Somos muy torpes, como decía Guille también en una predicación. Pues que tengamos esa conciencia de lo que hacemos y lo que nos pasa. Y como eso, cualquier cosa. Permanecer, os voy a decir lo que no es permanecer. Permanecer no es el legalismo de ir a todas las actividades de la iglesia. Creo que lo decía Javier Requejo en una de sus predicaciones. No, no es eso. ¿Verdad? Pero una persona puede asistir a las actividades de la iglesia por legalismo, por cumplir, como decíamos antes, pero otra persona puede hacerlo genuinamente porque quiere conocer las peticiones de sus hermanos para orar por ellas, porque quiere compartir con los hermanos, porque ¿cómo nos enteramos de las necesidades de los hermanos si no compartimos con ellos? Entonces, a la oración pueden venir dos personas, por ejemplo, por poner un ejemplo, a una actividad que es la oración pueden venir dos personas. Una porque cree que de alguna manera así cumple con el Señor y otra porque quiere estar con los hermanos. Eso todo. Tú puedes ir a una fiesta a bailar y tú puedes hacerlo para el Señor porque quieres mejorar la relación con tu pareja, o tú puedes hacerlo para dar rienda suelta a tus deseos. No es el qué haces, es el por qué lo haces. Juan 14. El que ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Qué hermosa promesa. Y por eso el enemigo nos quiere separar de Jesús. Y no sé si vosotros conocéis el caso de la vida de Eric Liddell. Eric Liddell, no sé si habéis visto la película de Carros de Fuego. ¿Os acordáis de la película de Carros de Fuego? ¿Alguno la ha visto? Esa película narra la vida de este hombre, Eric Liddell. Eric Liddell era un escocés en el año de 1924 que estaba en el equipo olímpico de carreras y que cuando anunciaron el programa de las Olimpiadas, resulta que la carrera de 100 metros cayó un domingo. O sea, tenían las actividades diferentes días y la de 100 metros cayó el domingo. Y él se negó a correr el día domingo, porque el día domingo era un día para su Señor. Había entrenado muchísimo. Llegó el día de la carrera, cayó domingo y dijo, no corro. De manera sencilla, sin hacer publicidad. El propio príncipe de Gales le dijo, hombre, por favor, que eso no es por ti. Esto estás representando a la nación. Y él dijo, no. A lo mejor a ti eso te puede parecer legalista el día de hoy. Acuérdate lo que acabo de decir. No es lo que hagas, sino por qué lo haces. Él lo hacía para el Señor. Y él tenía reservado ese día para el Señor. Y no hay nada en el mundo más importante que su Señor. Nada. Ni el príncipe de Gales, ni la propia reina o rey. En ese tiempo todavía no había llegado la reina Isabel. Y no lo hizo. Se corrió, no se había preparado, pero corrió en la carrera de 400 metros, ganó y puso récord, porque no caía domingo, caía otro día. Y el año siguiente se fue de misionero a China y dedicó el resto de su vida a las misiones en China. El Señor lo usó. Entonces, eso es permanecer en Él. Que no dejes que nada te turbe, que nada te separe. Vamos a hablar, por último, de la obediencia. ¡Oh, qué palabrita! ¿Cómo nos cuesta? Sobre todo en esta época de democracia y tal. La palabra obediencia nos cuesta. Tenemos un estigma con eso de la obediencia. Y el Señor nos dice, o sea, si alguien te dice, yo quiero ser tu amigo, podemos ser amigos, y tú le dices, vale, seamos amigos. Y entonces te dice, vale, entonces ahora vas a hacer todo lo que yo te mande, me vas a obedecer. ¿Cómo te quedarías tú?
te quedarías un poco cortado, ¿no? Porque la amistad la vemos como equidad, normalmente. Pero con el Señor no es así. De hecho, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Él sigue siendo nuestro Señor. Somos amigos que le obedecemos. Entonces, quiero resaltar que el Señor todo lo hizo por amor. Todo lo que dijo ese día lo dijo por amor. Unas horas después hizo el acto de amor más grande que nadie pueda hacer. Y Él nos ama con un amor eterno y un amor genuino y un amor verdadero. Él no nos trata como esclavos insignificantes. Pero la verdad es que somos esclavos. La palabra que se utiliza ahí cuando dice, no os llamo siervos, la palabra es doulos y significa esclavo. Esa palabra en el griego es esclavo. Lo que pasa es que también hay un estigma con la palabra esclavo. En todas las traducciones castellanas, en casi todas, esa palabra se ha cambiado por siervo. Es un poquito más suave. Pero la palabra es esclavo. Y la palabra que se utiliza para señor, hay varias, pero una de ellas es despote, despote. Esa palabra despote es de donde sale la palabra déspota de nuestro castellano. Significa soberano absoluto. Amo, podría ser otra traducción. Amo, soberano absoluto, amo. Si lo vemos en un contexto humano, cualquier persona que sea un soberano absoluto, pues, porque los hombres somos torcidos, se va a convertir en un déspota. Pero en el caso del Señor, no es así. Él es el soberano absoluto, pero nos ama con locura y sabe lo que es mejor para nosotros, mucho mejor que nosotros. Pero que nosotros entendamos que Él es el Señor y el soberano absoluto. Él es nuestro despotes. Así nos cueste o no. Cuando tú sabes que todo lo que hace una persona es por amor a ti y para tu bien, eso te ayuda a someterte, ¿verdad? A obedecerle. Pues así debería ser. Y esto lo digo para que nos situemos, porque sí, nos llama amigos, pero Él es nuestro Señor absoluto. Algún día vendrá y reinará. Y reinará como Señor absoluto. Él no va a hacer un parlamento. Lo que pasa es que sabemos que Él es correcto, que Él es toda virtud, que Él no está pensando en sí, sino pensando en nosotros. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener claro eso. Él dijo en Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que os digo? En ese tiempo había esclavos y ellos entendían claramente el concepto esclavo-señor. Hoy en día nos cuesta un poquito más. Que lo tengamos claro. Un ejemplo que podemos dar es el de las galeras. En ese tiempo había galeras. ¿Os acordáis? Los que han visto la película de Ben-Hur, por ejemplo. ¿Verdad? Y en las galeras los remeros eran esclavos. Llevaban unos remos gigantes, como de 10 metros de largo, y 3 personas llevaban un solo remo. Y tenían que seguir el ritmo de un capitán que marcaba los tiempos de remo. Y si había que huir de un enemigo o había que salir de una tormenta, pues el capitán incrementaba el ritmo. Y ellos tenían que obedecer. Y la supervivencia de todos los que estaban a bordo dependía de que ellos hicieran caso. Si unos decían, no, es que yo estoy muy cansado, voy a ir más despacio, pues la nave fracasa. Tienen que ir todos a una. ¿Y por qué? Y no puedes preguntar, ¿y por qué vamos más rápido? Usualmente a las 8 de la mañana vamos despacio. Tú no puedes hablar eso. Tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Pero Él nos ha dicho,
Yo soy tu Señor, pero yo te he revelado lo que el Padre me ha dicho. Y por eso te llamo mi amigo. Quiero ser íntimo contigo. Quiero que aunque yo sea tu Señor, seamos muy íntimos. Y quiero que tú entiendas y que cuando tú te sometas a mí, lo hagas voluntariamente, lo hagas conscientemente. Somos esclavos voluntarios que hemos decidido poner nuestra vida en el Señor. Y el Señor nos dice, el verdadero amigo es el que entrega su vida, es el que da su vida por los amigos. Y fue exactamente lo que Él hizo. Y Él ha sido obediente porque Él nos dice que ha cumplido el plan del Padre, todo. Él ha obedecido, Él nos ha dado ejemplo. Él ha obedecido y ha cumplido el plan del Padre. Y ahora nos toca a nosotros. Entonces, esto lo digo para que el tema de la obediencia nos cueste un poco menos. Porque a veces leemos cosas en la palabra y decimos, no, pero eso no. Eso no. Eso no va conmigo. O eso no va con este tiempo. Claro que la palabra hay que interpretarla bien. Pero la obediencia es importante. Por ejemplo, en relación padre-hijo, que es la que tenemos con el Señor, la obediencia es importante. Helen Keller, ¿sabéis quién es Helen Keller? Helen Keller es esta persona en el siglo XVIII, una sordociega. Era sorda y era ciega. Y aún así, pues escribió, fue una escritora muy reconocida y muy famosa. Escribió muchos libros. Pero su proceso de aprendizaje fue duro y difícil. ¿Sabéis lo que es enseñar a una persona sorda y ciega? Pues la persona que le enseñó se llamaba Anne Sullivan. Y Anne Sullivan declaró que la obediencia y la disciplina es el camino por el que el amor y el conocimiento entran en la mente de un joven o de un niño. Es a través de la obediencia y la disciplina. Hay que ponerle límites. Y es así que aprendemos. Bueno, pero somos sus esclavos, somos sus siervos, pero el Señor nos ha dado grandes promesas. ¿Qué promesas nos ha dado en esta parábola? Nos ha dado la promesa de salvación. Nos ha dado la promesa de que Él morará en nosotros por la eternidad. El Dios Trino morando en nosotros. ¡Wow! ¡Qué grande es eso! Nos ha dado promesa de llevar fruto. Nos ha llevado promesa de poder en la oración. Nos ha dicho, permanece en mí y yo contestaré tus oraciones. Somos los agentes del Señor aquí. Cuando vemos algo, vemos una injusticia o alguien en necesidad, tenemos ese poder. El Señor, no por nosotros, el Señor ha decidido que sea así. Actuar por medio de las oraciones de sus siervos, esclavos. Y si no tenemos más poder es porque no estamos más cerca de Él. Hay muchas más promesas. Él nos cuida, nos sostiene, nos protege. La palabra está llena de promesas para los que somos seguidores de Él. Son todas maravillosas. Voy a acabar con esta historia. Cierto predicador comparó la vida cristiana con 3 tipos de barcos. El primer barco, un barco a remos. El segundo barco, un barco a velas. Y el tercer barco, un barco a motor. Seguramente saldría algún ecologista a decir que el de motor es el peor. Pero bueno, en este ejemplo, el barco a remos se cansa rápido porque va moviéndose por sus propias fuerzas. El barco a vela va un poco al vaivén de los vientos del mundo, los vientos de nuestros propios deseos. El Señor ha dicho que si somos sus seguidores, debemos renunciar a nosotros mismos. Eso es lo que significa ser esclavo. Y entonces,
vamos un poco para allá y para acá. Y el barco a motor, sea a vapor o sea eléctrico o lo que sea, es el barco que se mantiene constante, que mantiene su camino constante. Y nuestra vida cristiana tiene que ser así, no con el poder de nuestra fuerza, sino con Él, su Espíritu en nosotros. Entonces, que nos sirva para que pongamos un poco en tela de juicio nuestra vida, y cada quien con la suya. Nadie va a decir, no, es que tú, cada quien con la suya. Amén. Oremos. Amado Dios, qué bueno y qué grande es poder reflexionar en tu palabra, en la riqueza y en la profundidad de tu palabra. De qué forma tan sencilla y tan amena decías las cosas, pero con tanta potencia. Señor, gracias porque podemos acudir a tu palabra una y otra vez. Y aunque hayamos leído muchas veces, Señor, tu palabra nos confronta una vez más y nos hace, pues, revisarnos. Nos hace plantearnos, Señor, si estamos o no dando fruto y te estamos glorificando. Nos hace plantearnos el por qué hacemos las cosas. Y nos hace plantearnos si verdaderamente estamos permaneciendo en ti, si verdaderamente estamos amando a los demás tal cual como tú nos has mandado, nos has comisionado, Señor. Queremos aprovechar esta circunstancia para pedirte, Señor, para ponernos a tu disposición para que tú nos podes, para que tú quites lo que sobra en nuestra vida, para que tú nos hagas cada vez más parecidos a ti y que eso no se quede solo en nosotros, en nuestro salón, que eso se manifieste en lo que hagamos a los demás, en el amor que hagamos a los demás, bien sea en cualquier momento o bien sea de manera voluntaria, organizada, Señor. Ayúdanos a como iglesia organizarnos también a mostrar amor a nuestro barrio, Señor. Guíanos y muéstranos el verdadero camino, el camino de darte gloria, el camino de darte fruto, Señor. Te damos muchas gracias. Reconocemos que tú eres nuestro Señor, eres nuestro Dios absoluto. Y hoy queremos doblegarnos a ti voluntariamente, entendiendo, Señor, que tú sabes mejor que nosotros todas las cosas. Y todas estas cosas las ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro gran yo soy, nuestro Señor Jesucristo. Amén.